RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Marisol Mite Galarza es una mujer transexual, mercadóloga con una maestría en comunicación con mención en políticas de desarrollo social. Actualmente dirige la Casa de las Muñecas, una organización que se enfoca en mejorar la calidad de vida de mujeres trans. Además, es una activista por los derechos humanos con énfasis en la población LGBTI. Su lucha se centra en colectivos sociales feministas y transfeministas. Hoy quisiera aperturar con una pregunta para que se defina a partir de la definición de nuestra invitada. ¿Quién es ella? María Sol Mite Galarza. ¿Quién es usted? Hola, gracias por el espacio. Soy una mujer trans de 40 años, profesional y que dirige la Fundación Casa de las Muñecas, que trabaja para población trans en Guayaquil. ¿Qué es ser trans? Es transgredir lo establecido, no solamente desde el espacio físico, mental, sino desde la lucha de los espacios públicos y políticos que históricamente... ¿Por qué necesito transgredir? Porque lo que vi en el espejo no era lo que yo quería, no era yo. ¿Qué se sentía? ¿Una desfiguración? ¿Una desconformidad? Una cárcel fea. Ahora, una de las cosas que hoy día se habla en el mundo trans es que también es una transgresión del comercio y mucho se está utilizando porque es una industria gigantesca de fármacos, de cirugía, y ese entorno podría en alguna forma estar transgrediendo no la voluntad de alguien que se vio en el espejo, sino en un momento que puede estar mal ubicado, generando una transgresión al mundo trans. ¿Existe eso que estoy señalando, Marisol? Es importante mencionar que todos estos cambios o estas transiciones deben ser guiadas por profesionales, porque si no podemos caer en lo que usted dice, el abuso de las cirugías, el abuso de las hormonas, porque no hay un horizonte, no hay un resultado, no hay un objetivo específico. Nosotros tenemos que tener resultados esperados reales, que ahí entra el tema de los patrones socioculturales de las bellezas impuestas, entra lo que la sociedad me dice que debo ser o cómo me debo sentar. Si no hay una guía, podemos caer en esos extremos. Ahora, esos mismos profesionales, porque entramos, usted trabaja en una fundación que trabaja con estas situaciones, entramos en un grupo de la subjetividad y ahí opera lo que Freud llamaba el inconsciente, las subjetividades. También pueden confundir al psicólogo. Quizás no al biólogo, pero sí al psicólogo. El psicólogo puede enfrentarse a espejismo dentro de ese tema. Sí, es importante. Lamentablemente en el país no existen especialistas que aborden el tema. No tenemos muchos. Poco a poco se van dando espacios de psicólogos para población LGBTI enfocados, endocrinólogos, trabajadores sociales, psiquiatras que trabajen esta temática, que conozcan esta realidad y sean especializados. ¿Cómo vivió ese proceso de cambio del sexo masculino al sexo femenino? En mi época, hace como 20 años, complicado, pues no, es bastante fuerte, no había información, no teníamos acceso a redes sociales como lo hay ahora. El tema yo vengo de una familia muy católica, entonces se unieron muchas cosas que nos obligaron a tomar decisiones buenas o malas, pero que con el tiempo y con la voluntad se pudieron subsanar. ¿Cómo confrontó usted cuando la carga religiosa católica que lleva en su ser, seguramente siendo descendiente de dauleños, seguramente iba atrás de nuestro Cristo Negro, ¿no? Y estuvo en las procesiones que se hacen en septiembre del Cristo Negro? ¿Cómo enfrentó en una iglesia que iba retrasada en el comprender que también esas personas son hijos de Dios? Y había en alguna forma una satanización de ese tema. Yo estudié 3 años para ser sacerdote. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar mis caracteres sexuales secundarios, hubieron 1000 confusiones. Una familia que era feliz y yo iba a ser sacerdote, cuando ya hubo estas confrontaciones fue muy diferente, fue muy doloroso. Tuve que salir de mi casa, como la mayoría de las chicas de mi época, de mi leva. Sin embargo, creo que soy fiel creyente que Dios es amor y que el amor de mi madre, las oraciones de mi madre me tienen hasta el día de hoy aquí.
Es eso y la gracia de Dios. Hubo oraciones de su madre, pero tenía un entorno de parientes, de familia y de amigos. ¿Cómo reaccionaron cuando usted inclinó la balanza hacia lo femenino? Bueno, no tengo mucha familia. Tengo 2 tías, no tengo primos. Una de mis tías sí era muy conservadora, sí tuvimos complicaciones. Bastantes. ¿Y cómo se sienten esos roces? Es como una incomprensión, es como una frustración, porque fechas, por ejemplo, como las de ahora, las de Navidad, usted quiere pasarlas en familia, pero siempre está o el rechazo, o la recriminación, o la exclusión. Entonces son... ¿El tiempo alivió esa tensión y generó una distensión? ¿O se mantuvo esa tensión y sigue permanente? No, actualmente tengo una buena relación con toda mi familia, pero creo que es parte y parte, ¿no? Parte ellos, parte yo, con voluntades y con acciones, porque la palabra sin acción es letra muerta. ¿Cómo describiría usted su relación personal con Dios a lo largo de esa vida? Desde que tenía el sexo masculino y controló lo femenino. ¿Hubo un cambio? ¿Eh? Así como dicen las mujeres y su histeria y el hombre y su neurotismo, ese paso del neurotismo a la histeria, a volverse mucho más femenina. ¿Qué sucedió ahí, en esa relación con lo divino? No, nunca se cayó. Yo siempre he tenido una relación muy fuerte con Dios. Creo firmemente, voy todos los domingos con mi mamá a la iglesia, en la Tarazana, y siento que eso en parte me ayudó porque cuando me quedé sin familia de apoyo, mi único apoyo fue él. Bueno, y mis amigas, pues no, pero fue él, siempre ha sido mi base. ¿Sus amigas? Trans. ¿Y sus amigas heterosexuales? Cuando salí de mi casa, es el patrón de comportamiento de la mayoría de las chicas trans de mi época. Sales de la casa y vas con otras compañeras trans porque no tienes dónde más ir. Lo que se convirtió en mi familia escogida. Y con el tiempo ingresé a la universidad, empecé a abrir mi círculo de amistades no solamente a la población LGBT, sino a la parte heterosexual, donde pude aprender de los 2 escenarios y quedarme obviamente con lo mejor. ¿Qué aprendió? Que uno debe de salir adelante, que uno debe de comportarse, que uno debe de tener claros los objetivos en la vida y nunca perder el horizonte. El proceso de cambio de sexo, ¿cuánto duró? ¿Y cómo sintió el cuerpo? Debe haber habido unos síntomas, unos dolores o unas alegrías. ¿Cómo se manejaba esa circunstancia? Minimizaba el dolor y aumentaba la satisfacción. ¿Y cómo hacía esa minimización del dolor? No dolor físico, obviamente, producto de una cirugía, sí, el dolor emocional, el dolor psicológico. Yo aún sigo con terapia porque es complicado. Aunque tengamos muchos derechos, igual la sociedad te discrimina. Igual yo sigo siendo víctima de violencia en el espacio de trabajo, en la calle. O sea, igual eso existe. Ojalá que algún día se acabe, pero eso está real. Ahora, su vida íntima o su vida sexual, cuando enfrenta a la realidad, ¿con qué se encuentra? ¿Con el hombre o con la mujer? ¿Qué es lo que usted le propone o le da placer? Yo soy una mujer y obviamente busco un hombre en el tema sexual. ¿Y es fácil encontrarlo? Mis estándares son altos. Sí, sería tal vez un poco complicado para mí. ¿Y qué es el estándar que tiene usted, querida María Sol? Okay. ¿Cuál es la lista de selección con la cual tiene que ser inteligente, tiene que tener un proyecto de vida, tiene que tener aspiraciones. Yo creo que mucho en la inteligencia emocional. Entonces, si usted decreta que es una persona, yo quiero ser lo que soy y busco algo que me complemente para seguir adelante, no algo para retroceder, no, complicado. Algunas personas ven un conflicto entre la fe religiosa y la identidad de género. ¿Cómo se está reconciliando usted y la comunidad trans en esa problemática? Porque aquí estamos en un mundo católico o cristiano y ambos, me refiero a los evangélicos, ambos han hecho fuerza de choque
contra ese tipo de cuestiones. ¿Cómo confronta eso? ¿Cómo hace no solo su experiencia, sino lo que usted conoce como una gestora de una fundación? Sí, básicamente podríamos dividirlo en dos partes. Usted por un lado tiene las declaraciones del Papa en que habla abiertamente sobre relaciones homosexuales, sobre población trans. Habla antes, hace 20 años era imposible que alguien pueda acceder a un tema de testigo de un matrimonio eclesiástico o padrino o madrina. Actualmente, a octubre o noviembre del año pasado, hubo un pronunciamiento respecto a eso. Entonces, es decir, ustedes antes no podían ser testigos de un matrimonio. No, complicado. En un civil sí, pero en un religioso. En un civil sí, en un religioso no. Ahora ya existen lineamientos, hay protocolos que ha sacado la Iglesia Católica referente a esto. ¿Cuál es para usted, o termino con la pregunta primero y voy a otra, cuál es para usted, cómo cambió su fe frente a Dios o frente a sus convicciones religiosas después de que hizo ese cambio? ¿O no hubo ningún cambio? No, cada día trato que aumente mi fe. La potencia, ¿cómo la potencia? Haciendo las cosas bien, encomendándome a Dios, desde el plano familiar. Yo no salgo de mi casa sin la bendición de mi mamá. Entonces son cosas que me alimento espiritualmente. ¿Cree que su fe le ha ayudado a encontrar aceptación y paz en su proceso de transición? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hace? La oración, la meditación. Oración, la reflexión, el a veces enfrentar situaciones que no las puedo manejar yo porque no están a mi alcance, pero sí orar por las personas para que lo que yo pasé no lo pasen las chicas que vienen atrás de mí, para que lo que yo he pasado en la vida no se repita, para que puedan ir a una universidad sin ningún tipo de discriminación, que es lo que yo pasé, que puedan encontrar un trabajo. Esas cosas son las que yo reflexiono. ¿Cómo interpreta la decisión de Dios de haberle creado en un cuerpo que no coincide con la identidad que usted quería definir como género? Son situaciones que se pueden interpretar, ¿no? Como un error o nacer en el cuerpo equivocado. Yo creo que... ¿No lo responsabiliza a Dios de eso? No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Si es... Yo nací con el cuerpo que debía haber nacido. Y me fui construyendo como yo realmente soy. Son dos situaciones diferentes. Una cosa es el físico, que usted lo puede modificar. Otra cosa es su esencia. Y mi esencia es mujer. Es femenino. Así es. ¿Qué mensaje de esperanza y fe le ofrecería a otras personas que se sienten divididas entre su identidad, su espiritualidad y su cuerpo? Primero que se centren, que definan prioridades y que trabajen una cosa a la vez. No se puede trabajar todo al mismo tiempo. Cuando hablas de una cosa a la vez, ¿qué significa? Primero estoy bien yo, primero decido yo, y de ahí voy trabajando con mi familia, con mis amigos, con mi familia escogida, en mi entorno estudiantil, en mi entorno laboral. No puedo hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Perdió a sus amigos de la infancia? Sí, no tengo contacto con ellos. Doloroso, ¿eh? No. Cada relación tiene un ciclo. Sí. Las relaciones de amistad pueden durar 1 año, 5 años, 10 años. Se aplica para el amor, se aplica para la familia. O desde la vida hasta la muerte. O hasta la muerte. Y dicen algunos que hasta más allá. Más allá. Ojalá que haya ese más allá para volverle a encontrar. Realmente, ver este tema abriga para mí una cosa que la viví como presidente de una institución educativa. Una madre que condujo a la hija al hijo durante su proceso hacia un proceso trans. Pasó el tiempo, se cambió, se logró antes de ser menor de edad, de ser mayor de edad, que esta persona cambie de sexo. Pero fue una cosa que le impactaba a la sociedad. Inclusive como institución, algunos veían, sobre todo los católicos, veían con malos ojos eso. Nosotros, manteniendo el respeto, hicimos todo lo posible para que se cumpla la voluntad de la madre en este caso. Asesorando, poniendo, inclusive recordándole que era un riesgo que ella tome la decisión sin que el hijo
haya cumplido los 18 años o haya hecho un proceso. Pero en fin, ¿cómo esos procesos cuando, por ejemplo, se los comienza a trabajar desde muy pequeño? Y así ha habido narrativas también de que dicen que hay arrepentimientos de haberse cambiado de sexo. Sí, pero esos procesos no los pueden tomar netamente el padre porque es el representante legal. Debe haber un equipo multidisciplinario que acompañe. Un psicólogo, un trabajador social, si va a iniciar hormonas, un endocrinólogo, un neurólogo. En otros países como en España... Pero así fue igual acá. No. No, en el caso de este chico que le estoy diciendo. Ah, ok, ahí sí. Fueron con todo ese proceso. Que es un equipo interdisciplinario. Ahora, dentro de las políticas de género, hay esta Secretaría de Género, creo. Subsecretaría de Diversidades. Subsecretaría de Diversidades, que es muy activa en el tema. ¿Cree que usted ese organismo burocrático, internacionalizado, porque en la mayoría de los países de la ONU está presente este tipo de organización, realmente está ayudando a fluir estos procesos o los ha burocratizado demasiado? Está sentando bases, está sensibilizando al personal. Creo que de aquí en unos 5 o 10 años podremos ver resultados tangibles en el común de las personas. Vuelvo a adentrarme un poco en su mundo. ¿Qué cambió su mundo onírico, su mundo de sueños, cuando hizo su proceso trans? Claro. ¿La transgredió o la liberó? Me liberó. Cuéntenos un poco de esa liberación. Lo que pasa es que antes era complicado poderme ver como yo quería y lograr lo que yo quería lograr. En el momento que yo ya empecé a ser quien yo realmente era, tanto interior como exterior, tenía el valor suficiente para poder empezar a cumplir los objetivos que tengo. Más que sueños, objetivos. Porque el sueño es sueño. En cambio, los objetivos son trabajos articulados, con planes de acción, con cosas que me pueden lograr. ¿Cómo objetiviza sus sueños? Porque primero está la idea y después el hecho. El sueño es necesario. Indudablemente. Genera objetivos. Así es. ¿Cómo los construye? Paso a paso, un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Dice la palabra, hablando de la fe, no te afanes por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Eso intento vivir yo. ¿Cuál es su afán de este día? Salir del tráfico. Qué complicado que es el tráfico en estas fechas, créanme. Un afán simple y sencillo, pero tan complicado al mismo tiempo, porque desespera. Así es. Ahora, ya hablemos de la fundación suya. ¿Por qué la creó? ¿Usted fue la creadora? Sí, yo tengo en el activismo desde el 2013. En esa época no había muchas organizaciones que trabajen más por población trans. Históricamente, desde los 2000, han trabajado mucho en la población gay, pero no había alguien que se especialice en temas trans. Actualmente hay algunas organizaciones. Nosotros trabajamos, como le digo, desde el 2014, ya legalmente reconocidos, y hace 4 años iniciamos el proyecto que se llama La Casa de las Muñecas Ecuador, que es una organización que trabaja para garantizar la accesibilidad a los derechos de las mujeres trans, de la población LGBT, con énfasis en las mujeres trans. ¿Cómo? Es decir, usted toma el lado femenino del proceso trans. Hay otros que se especializan en el lado masculino. Transmasculinos, que son mujeres que nacieron biológicamente mujeres y transgredieron a ser hombres. ¿Cuál es la diferencia para que no operen las dos juntas? Las necesidades son diferentes, las realidades son diferentes. Si usted pone un FODA, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se producen entre los y los? Las fortalezas dentro del FODA es que si una mujer trans conoce la realidad de las mujeres trans, va a poderlas explicar mejor. Si un hombre trans conoce las realidades trans, son diferentes. Creo yo que la población trans masculina aún está invisibilizada en el país. Ya. Es un tema más de visibilidad. Entonces, si las organizaciones de mujeres lesbianas, de hombres trans, se organizan y trabajan, nosotros mantenemos alianzas. Ojo, trabajamos con todas las organizaciones, pero nuestro fuerte es nuestras compañeras trans. ¿Cómo la financian? Con donativos, con autogestión. Nosotros no recibimos ayuda gubernamental. Ni de ONGs internacionales. No.
¿No las ha buscado? ¿No existen en el mundo? Sí, es complicado por muchos factores. Latinoamérica no es un mercado oportuno. Las organizaciones están trabajando mucho en Asia, en África, por el tema de la desnutrición, etcétera. En algunos años se trabajó solamente aquí como un tema de HIV, cuando la realidad para mí es como que seguir perpetuando la idea de que trans, HIV, cuando trans es 1500 cosas más. Entonces, actualmente no hay un mercado. Y el lograr acceder a esto en el escenario del país, no se cuenta con la información necesaria, los requisitos para poder manejar es un poco complicado. Usted dijo 1500 veces más, y yo diría 1500 veces más. ¿Cuál es ese que lo complica? Para que no me cuente las 1500, porque no tengo suficiente espacio para conversar sobre ella. El poder acceder, las compañeras no tienen, a muchas no tienen conectividad por internet, no tienen el conocimiento para poder hacer las aplicaciones, solventar todos los requisitos que nos piden para aplicar esos proyectos. Desde el punto de vista biológico y farmacéutico, una persona que hace la transformación del masculino al femenino depende hormonalmente durante los siguientes años de algún medicamento, algunos fármacos. No necesariamente. Se ha demostrado a través de los años que las personas que abusan de esto o mantienen larga estancia pueden tener aneurismas, parálisis por el abuso de. Lo ideal es porque antes no había médicos, ¿no? Lo ideal es que usted siga un tratamiento con controles, vaya dosificando, porque al final es un medicamento. Entonces, no lo podemos usar siempre. Eso es desde el lado hormonal. Así es. Y del lado psiquiátrico y psicológico, El acompañamiento. ¿cómo continúa eso? ¿Es un proceso hasta morir o se libera uno de ese proceso analítico, psicoanalítico en el tiempo? Es que tiene diferentes etapas. La inicial es poder tener la información necesaria para poder determinar si realmente es un chico gay o se identifica como una mujer trans. De ahí, si usted se identifica como una mujer trans, va a una segunda etapa donde va a tener que tener suficiente información de toda para saber cómo enfrentar a la familia, si la familia, cómo enfrentar al resto de la familia en los colegios. ¿Usted o conoce a alguien que está en esa frontera entre gay y trans que prefiere vivir el mundo de gay porque es donde encuentra el placer, su identificación? ¿Cómo es eso? Tal vez no transicionan por, podríamos decir, no sé si esté bien la palabra, los beneficios de ser gay. O sea, un hombre gay puede encontrar trabajo más rápido que una chica trans. Un hombre gay puede tener acceso a educación porque conserva su aspecto masculino. Para nosotras tal vez es un poco más, no, tal vez es un poco más complicado. Pero las universidades sí están recibiendo a los trans. Ya, ahora sí. Las privadas también. Las públicas y las privadas, sí. Es un negocio. Lo que la gente no entiende es que el mercado LGBT es un negocio no explorado. Usted va a Río de Janeiro, usted va a Miami, España. Es un mercado súper fuerte el tema del turismo LGBT, el comercio LGBT. O sea, si nosotros entendiéramos esto como país... ¿Qué se comercia en el mundo LGBT diferente a lo normal? Que se tiene que autoexcluir. No, los espacios... para el turismo lo entiendo. Para mí los espacios seguros, espacios amigables, donde usted pueda ir, tener los espacios, como le digo, educación, que un colegio sepa cómo manejar este tema, que la universidad tenga psicólogos preparados, profesores preparados, que no es netamente, a mi parecer, un tema de la universidad, es desde la formación académica. Los futuros psicólogos, médicos, maestros deben de tener en su componente académico materias de género, cómo manejar estos temas, que no es de un día para otro. ¿Qué le pide al Estado como lideresa del mundo LGTB? Que la política de atención a población LGBT sea más agresiva, sea más fuerte. ¿A la sociedad qué le pide? Que se informen. Yo creo que la educación, yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Educación. ¿A la iglesia? A la iglesia, que se actualice. ¿Y a su Dios? Que me cuida hasta el último día que Él me quiera tener con vida. Hace un gusto entrevistarla a Marisol Mite Galarza. Nos ha acompañado
directora de la Casa de las Muñecas. Agradecemos mucho su comparecencia en íntimo interés, que hoy en su 6ª edición tuvo el privilegio de entrevistar a tan distinguido personaje, distinguido personaje. Hasta el próximo encuentro.